Presenta Carrasco Viajes. El 5 de abril podés viajar con nosotros para disfrutar de los paisajes más espectaculares de Italia, Eslovenia y Croacia. El lugar en donde estamos ahora es El Dique, porque de este lado está la ciudad, hasta 5 metros por debajo del nivel del mar, y de este lado está el río. Este río, como toda la ciudad, está frenado y dividido por este dique, que básicamente es un terraplén. Por encima hay ramblas, pasarelas, un parque lineal, y del otro lado están los muelles. Pero básicamente es un muro de contención para que el agua del Mississippi no inunde la ciudad. Para ver cómo es Indianápolis en su parte urbana, vamos a empezar por conocer el Capitolio. Y nos podríamos preguntar qué tiene de interesante el Capitolio de Indiana, un edificio dentro de un estado, dentro de una ciudad no muy grande en Estados Unidos, pero este edificio, cuando se construyó a fines del siglo XIX, necesitó de un préstamo del gobierno. El gobernador de la época pidió ese préstamo y decidió hacerlo con el mínimo indispensable: político, invirtiendo dineros públicos en un edificio público. Cuando se terminó este edificio, este político devolvió $200.000, para esa época mucho dinero, que le habían sobrado cuando terminó la obra pública. Ejemplo que luego podrían seguir otros políticos cuando construyen cosas con dinero del Estado, pero generalmente nunca sobra dinero cuando se hacen obras públicas. En este caso sí, y por eso es un ejemplo a nivel mundial. Pidió el préstamo, le sobró dinero y se lo terminó devolviendo al Estado. Y en este Capitolio también hay otros ejemplos políticos que podrían ser imitados. Estos son los miembros que ocupan bancas en este Parlamento, en este Capitolio. Esta señora en particular pidió cuando ingresó que le retiraran su asiento. ¿Para qué? Para estar parada durante todas las sesiones y de esa manera estar más concentrada en su trabajo y nunca dormirse en su puesto. Algo que generalmente tampoco ocurre con otros políticos. Estamos por llegar a Nueva Orleans a través del puente continuo más largo del mundo. Llegamos a Nueva Orleans y ya de entrada notamos que es una ciudad diferente, mucho movimiento, pero además más desenfrenada, y siempre fue conocida además como una ciudad del pecado. Así que recorriendo la calle Bourbon uno puede divertirse y también escuchar excelente música. Acá se tranquilizó un poco, pero del otro lado ya empieza de nuevo. Ya vi por qué estaba un poco más tranquila, porque era la cuadra de los cabarets. Acá también hay bares de striptease, cabarets, hay para todos los gustos, ¿no? Es una ciudad bastante descontracturada en ese aspecto. Hay muchos adolescentes también haciendo música en la calle, de todo tipo, ¿no? Personas cantando, niños tocando la batería, como acá, en latas, en tachos. Cualquier tipo de manifestación artístico-musical, excelente o de dudosa autoría, se ve en este lugar. Y Nueva Orleans es una mezcla, realmente una mezcla,
Esto que está atrás es el Hotel Sheraton, un hotel muy caro y lujoso, en el medio de la calle Bourbon, donde hay, digamos que, un aroma a cerveza caliente y pasada de tiempo, algo rancio, alcohol que se esparce por las calles y pasa varios días en el calor y la humedad de esta zona subtropical. Creo que más o menos eso da una idea de los aromas que estoy sintiendo en este momento. Y sin embargo, aquí está uno de los hoteles más lujosos de la ciudad. ¿Por qué? Porque aquí viene todo el mundo, de distintas clases sociales, de todos colores, razas y religiones, a divertirse. Entonces encontramos gente muy elegante, cenando en restaurantes, gente tirada en la calle, borracha de hace varios días, y después artistas callejeros y música de todo. Es realmente una experiencia diferente y hay que estar abierto a todo tipo de posibilidades. Vamos a recorrer un poco más la calle Bourbon de Nueva Orleans. Seguimos esperando para entrar a donde dicen que se toca el mejor jazz del mundo. Este lugar prácticamente en ruinas. 2 horas de cola para estar sentados en un lugar caliente, sin aire acondicionado, sin venta de bebidas y sin baño, en una silla incómoda, solo 50 personas para ver tocar a una banda de jazz. Realmente debe valer la pena. Después de 2 horas logramos entrar y realmente es un lugar rústico. Casi no hay luz, hace mucho calor y parece que se va a venir abajo en cualquier momento. Parece que lo mejor está allá cuando entran los músicos a tocar. Nueva Orleans tiene un parque impresionante, aprovechando la naturaleza exuberante y la zona baja de los pantanos. Tengamos en cuenta que la ciudad está por debajo del nivel del río y del mar. En este sitio crecen robles. Los robles son característicos de la zona, pero estos en particular llegan a tener hasta 900 años, o sea que calculemos que estos árboles están aquí desde antes de la llegada de los colonizadores y seguramente vieron nacer y crecer generaciones de indígenas nativos mucho antes de que tuvieran contacto con la civilización europea. Y es característico encontrarnos en los robles este tipo de musgo. Aquí lo llaman musgo español, porque los nativos, cuando llegaban los españoles y los veían por primera vez con sus barbas blancas largas, los asociaron inmediatamente al musgo que colgaba de los robles. Este es el lago Pontchartrain. La ciudad de Nueva Orleans da contra este lago. Y este lago a su vez desemboca en el Golfo de México.
El tema es que al estar el 80% de la ciudad bajo el nivel del mar, es muy posible que con los vientos el agua del lago ingrese e inunde Nueva Orleans. De hecho, esto pasó durante el huracán Katrina, cuando el huracán entró y empujó las aguas del lago hacia los canales, la ciudad se inundó. Del otro lado de esta calle hay un dique. Estos diques rodean absolutamente toda la ciudad de Nueva Orleans para que no quede bajo agua. Del otro lado de este dique, inmediatamente a pocos metros, hay un barrio de gente de mucho dinero, casas que cuestan muy caras. Y si vemos desde aquí, solo se ven los techos por encima del pasto del dique. Permanentemente está en reparación y mantenimiento, porque si en cualquier momento llega a haber otro huracán con las mismas características, el agua del lago podría ingresar de nuevo e inundar Nueva Orleans. Lo que pasó durante el huracán Katrina fue que los diques se rompieron y por eso la ciudad quedó bajo agua. Miles de personas murieron del otro lado de este muro porque una de las paredes y las compuertas cedió por la presión impresionante del agua que entraba a la ciudad. A partir de ese momento empezó la reconstrucción, se levantaron y se fortificaron los diques. Ahora no se sabe qué va a pasar, si van a resistir, y la única forma de saberlo es cuando venga un próximo huracán, que es algo que están esperando porque esta es justamente zona de huracanes y está calculado que si entra con determinado ángulo y determinada potencia del viento, seguramente el agua del lago Pontchartrain va a volver a inundar la ciudad de Nueva Orleans. Es una vida bastante complicada pensando que del otro lado de un muro dependen las vidas de miles de personas y las personas que viven en estas casas, a pesar de tener una vida holgada y en un barrio excelente, están permanentemente monitoreando el lago y el viento para ver si sus casas van a quedar bajo agua. Y en cada una de las calles que conectan esta avenida con el resto de la ciudad hay enormes puertas de acero que se cierran y bloquean la calle para el paso del agua. Son herméticas, muy gruesas y están pensadas para contener el agua. Pero la fuerza de la naturaleza es impredecible y por eso nunca se sabe lo que puede llegar a pasar. Está lloviendo en Nueva Orleans y cada vez que pasa esto se activa un sistema de bombas y tuberías enorme, realmente gigantesco, que lo que hace es extraer el agua de los canales que rodean la ciudad dentro de los diques. ¿Para qué? Porque también están conectados a una red de satélites y de modelos de previsión del clima. Así saben cuándo va a venir el agua que cayó aguas arriba del río Mississippi. Y de esta manera extraen el agua de los canales que rodean la ciudad para que cuando llegue la inundación estos canales se llenen de nuevo con el agua que trae el río y de esa manera no rompan las contenciones y dejen a la ciudad bajo el agua. Una obra de ingeniería impresionante conectada a un sistema informático muy sofisticado que hace que la ciudad se mantenga viva. Si esto no existiera, Nueva Orleans estaría permanentemente bajo agua. No para de llover, pero eso es parte de la vida de Nueva Orleans y de toda esta región. Estamos en un clima subtropical y estamos en temporada de huracanes, así que esta lluvia en realidad no es nada comparado con lo que puede llegar a pasar. Esperemos que se mantenga así porque está perfecto. Además, con el calor que hace impresionante, la lluvia alivia un poco.
Este estado se llama Luisiana, pero Luisiana, cuando los franceses colonizaron y exploraron esta zona y la reclamaron para su país, denominaron de esa manera a todo el centro de Estados Unidos. La tercera parte de lo que hoy es Estados Unidos se llamaba Luisiana. Y el nombre también es justamente francés. Se lo pusieron en honor al rey Luis y la reina Ana. Hablábamos de que en este lugar nació el jazz y en esta zona nació el blues y en esta zona nació el rock and roll, todo eso por los negros esclavos que vinieron de África. Gran parte de esos esclavos vinieron del Congo. Y justamente estamos en el punto en donde se inició el jazz. ¿Por qué? En determinado momento uno de los nuevos gobernadores que había llegado a esta zona decidió que le iba a dar ciertos derechos a los esclavos. Esos derechos fueron que en la ciudad no se los maltratara. Se los seguían maltratando en las haciendas, pero eso no se controlaba. Otro de esos derechos era que no trabajaran los domingos. ¿Y qué hacían los esclavos los domingos? Se reunían en este lugar. Y esta plaza era justamente el sitio en donde los esclavos se juntaban para hablar entre ellos, algo que tenían prohibido hasta antes de esa ley, porque en ningún otro lado de Estados Unidos se les permitía pensando que podían tramar un escape o atacar a los blancos. ¿Esto aquí se les permitió? Y este lugar entonces era el sitio en donde hacían su música. Y esa música se fue mezclando con la de los blancos para dar un ritmo característico. Ese ritmo dio origen al jazz. La mayoría venían de esta zona, del Congo. Y esa zona, además, daba un ritmo musical característico que bailaban aquí. Justamente se llamaba Congo. Para conocer un poco más del origen de esta cultura, vamos hasta el Congo y después regresamos a Nueva Orleans. Zona donde nos vamos a encontrar con una población local que recibe a la gente y que no quiere nada con la guerra, pero también nos vamos a encontrar con una realidad en la que desde hace cientos de años este país muy rico, con muchos minerales, oro, petróleo, diamantes, coltan, que está siendo explotado por las diferentes potencias que son las que financian las armas con las cuales controlan partes del territorio. Es una realidad que uno desde afuera es muy difícil de comprender, pero realmente este país funciona como si viviéramos 500 años atrás, ¿no? Hay esclavos, los niños trabajan, la gente se mata por un pedazo de pan, lo que abundan son las armas y lo que falta es el agua y la comida. Vamos a conocer el Congo. Vamos a conocer una de esas historias que generalmente vemos en las películas, pero en este caso es una historia real que está sucediendo en este momento. En este país, que es grande como toda Europa junta, hay gente en todos lados, hasta en los lugares más remotos, más inhóspitos. Y lo que llama la atención es la cantidad de selva que ya no existe y dio lugar a los cultivos para que vivieran estas personas. Y eso da lugar a que los grupos armados financiados desde el exterior puedan controlar regiones muy grandes, a veces tan grandes como países enteros, donde están los minerales que se extraen ilegalmente, muchas veces haciendo trabajar como esclavos a niños y mujeres para ser vendidos en las grandes joyerías o utilizados como microcomponentes que todos compramos en las tiendas. Aquí las montañas tienen entre 4 y hasta 5.000 metros de altura. Sin embargo, es un clima muy húmedo, por lo tanto la selva se extiende y crea estos paisajes maravillosos donde las nubes permanentemente están rozando la vegetación y esto genera además una humedad permanente que hace justamente que la selva se mantenga. Vemos ríos, lagos, cascadas y un paisaje que parece un paraíso. Por momentos uno se olvida que estamos en una zona de guerra, pero al bajar el helicóptero inmediatamente tomamos contacto con la realidad. Ahora estamos aterrizando en una pequeña aldea en el medio de la selva y son justamente estas aldeas las más vulnerables
porque es aquí donde bajan los rebeldes, generalmente en época de cosecha, para robarles los alimentos, capturar niños y llevarse también a las jóvenes para sus campamentos. Estos son los sitios más complicados porque prácticamente no tienen comunicación, el único acceso es por helicóptero. Esta es una zona de paisajes increíbles. Si no estuviera la guerra, realmente esto sería un paraíso y además uno de los países más ricos del mundo. Estamos en la región de los Grandes Lagos, en una zona volcánica. ¿Por qué hay volcanes? Justamente porque las placas se separan y el magma, la lava, el interior de la Tierra, sale a la superficie. Al salir a la superficie, con ella trae diferentes minerales y esos minerales se van depositando más cerca, por eso las personas los podemos obtener. Y es por eso también que esta es una de las zonas más ricas del mundo en cuanto a minerales, ya que hay absolutamente de todo, hay diamantes, oro, coltan. También por eso es que esta es una de las zonas más peligrosas del mundo, porque justamente las grandes riquezas atraen al poder y el hombre es el responsable de las guerras que terminan acabando con la naturaleza y con los animales. Las empresas extraen ilegalmente los minerales y además les venden armas a los distintos grupos rebeldes que controlan la zona desde donde se sacan los minerales. Ellos avisan a la gente que tiene armamento. Le da, por ejemplo, un contenedor de armamento. ¿Quién lo paga? Del otro lado. ¿Del otro lado? Sí. Del otro lado, no se puede hablar. Ah, no se puede hablar. Armamento, 200.000 kilos. Y vos te vas a una frontera, 2 meses. Ya pagás todos los mercurio rojo. Ah, mercurio rojo. Mercurio blanco. Mercurio blanco. Ah, entonces cambian mercurio rojo, blanco y oro por armamento. En la frontera. Claro. A pesar de todo, la naturaleza sigue haciendo su trabajo. En las zonas donde los hombres se retiran, las plantas crecen y los animales vuelven. Por eso hay gente que sigue arriesgando sus vidas y trabajando para que en un futuro, al recuperar la paz, este vuelva a ser uno de los lugares más hermosos del planeta. Como vemos, el Congo hoy no es muy diferente de hace cientos de años atrás, cuando la explotación llevaba a los esclavos a otros continentes. Hoy, dentro del propio país, se sigue esclavizando a la gente para obtener los minerales que se consumen en Occidente. Y después de conocer esta realidad, volvemos a Nueva Orleans. El 5 de abril podés viajar junto a nosotros. Nos vamos al sur de Italia, Eslovenia y sus impresionantes cavernas y algunos de los paisajes más espectaculares del mundo en los parques nacionales de Croacia. Carrasco Viajes, ponemos el mundo en tus manos. Cuando estoy de viaje hago jornadas largas con muchas horas de trabajo y como ahora, a veces termino bastante dolorido. Para eso siempre tengo Perifar, porque es una solución para alivio del dolor en pocos minutos. Y cuando digo más de un dolor, digo espalda, cabeza, muscular, articular y dental. Por eso es sabido que Perifar es el analgésico de los uruguayos y a mí me acompaña en todo el mundo. Ahora también en cápsulas blandas de rápida acción. Esta escultura y esta plaza hoy están en un parque que se llama el Parque Louis Armstrong. Y la historia de Louis Armstrong también tiene mucho que ver, no solo con la música, sino con la forma de vida que había en esa época en este lugar. Louis Armstrong vivía en Nueva Orleans, pero cuando era joven se tuvo que ir de esta ciudad por los problemas de segregación racial. Él era negro en un lugar en donde predominaban los blancos y eran maltratados los que no eran blancos. Primero se fue hasta Chicago y desde allí se fue a Nueva York, en donde terminó el resto de su vida. Pero los orígenes de Louis Armstrong tienen base en este lugar, no en Luisiana, no en Nueva Orleans. Tienen base exactamente en donde estamos parados. Porque aquí, en la Plaza Congo, donde se reunían los esclavos, surgió este tipo de música que se trasladó por las calles, se mezcló
con la música de los blancos y terminó dando origen al jazz con genios como Louis Armstrong. Just because my color shade makes difference, that's why they call me shine. Seguimos bajo la lluvia y vamos a recorrer ahora el barrio francés. Es una ciudad bastante diferente del resto de Estados Unidos, entonces las reglas a veces se rompen un poco, no como en otros lados. En otro lado, cuando hay semáforo, cuando no hay lugar para cruzar, la gente no cruza. Aquí la gente cruza con luz roja, si hay semáforo, si no hay semáforo, duerme en la calle, se ven cosas que en otros lados no. Y eso también lo hace, bueno, le da un condimento, ese condimento que en realidad siempre tuvo la ciudad. Al ser ciudad puerto, los negros esclavos también eran totalmente diferentes a los blancos y esa mezcla hizo que este punto de Estados Unidos todavía mantenga esa libertad y esa diferencia que no se ve en el resto del país. Estamos atravesando el barrio francés para llegar al río y no es menor darse cuenta que todas las calles tienen nombre en francés. Eso estaría bien. Podría ser que las dejaron para recordar la época colonial. Pero vamos a notar que arriba la descripción del nombre también está en francés. Este es el único lugar de Estados Unidos en donde hay dos lenguas oficiales, el inglés y el francés. O sea que aquí legalmente el francés es la lengua oficial en Estados Unidos. Es increíble. Esto nos da una idea del orgullo que sienten en este lugar de su pasado francés. Como para que no haya vegetación exuberante, si el clima cambia permanentemente, cada 10 minutos sale el sol, vuelve a llover, lo que siempre hace mucho calor y humedad. Y justamente ahora estamos en el lugar en donde se fundó la ciudad de Nueva Orleans. Esta es la plaza de armas, denominada así por los españoles, pero la fundaron los franceses. Y los franceses eligieron este lugar después de explorar toda la zona del río Mississippi por dos razones muy importantes. Por una, en realidad, justamente el clima. Y decíamos dos, porque en realidad los componentes para elegir este sitio fueron que acá había inundaciones y huracanes. Y el lugar más protegido de la región era justamente este. Por eso, desde acá, comenzaron a fundar la ciudad de Nueva Orleans. El lugar en donde estamos ahora es el dique, porque de este lado está la ciudad, hasta 5 metros por debajo del nivel del mar, y de este lado está el río. Este río, como toda la ciudad, está frenado y dividido por este dique, que básicamente es un terraplén. Por encima hay ramblas, pasarelas, un parque lineal, y del otro lado están los muelles. Pero básicamente es un muro de contención para que el agua del Mississippi no inunde la ciudad. Estamos escuchando es de un barco de vapor. Estos barcos de vapor eran los que llevaban la carga, sobre todo de las plantaciones y el comercio que entraba por el Golfo de México y subía por el Mississippi hasta las entrañas de los Estados Unidos. Esto cambió cuando se inventó y se desarrolló el ferrocarril, pero estos barcos de vapor siempre existieron hasta hoy, que se usan para dar paseos turísticos y siguen manteniendo la tradición de las viejas épocas del Mississippi. El vapor hoy se usa para tocar música.
Otra tradición de Nueva Orleans son los tranvías. Se crearon en 1851. Para tener idea del poder y el dinero que había en este lugar, cuando se crearon estos tranvías, hacía muy poco tiempo que se había inventado la tecnología como para transmitir mediante un hilo la electricidad y mover estos vagones sin caballos. Estos tranvías son los más antiguos del mundo en actividad permanente. Otra de las tradiciones activas que se mantienen hoy en Nueva Orleans. Estos son los pantanos del Mississippi. Ocupan prácticamente un tercio de Estados Unidos en la zona central, desde Canadá hasta el Golfo de México. Por eso, cuando el país se empezó a desarrollar por la colonización europea, se asentaron del lado del Océano Atlántico, en la costa. Era muy difícil llegar y caminar por estos lugares. El primer explorador que descubrió el Mississippi y logró llegar hasta su desembocadura en el delta fue un francés, La Salle. La Salle reclamó este territorio para Francia y por eso los franceses tuvieron durante mucho tiempo el dominio de la parte central de los Estados Unidos. En el año 1802, el entonces presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson, decide comprarle a los franceses la franja de lo que hoy es el territorio central de Estados Unidos, desde Canadá hasta el Golfo de México, 2.200.000 kilómetros cuadrados. Hace tratos con Napoleón y finalmente se lo termina comprando por $15 millones. Al precio de hoy, pagó 16 centavos de dólar la hectárea y anexó al país prácticamente otro tanto de lo que tenía en ese momento en territorio. Aquí dicen que fue el mayor negocio de toda la historia. Hay un dolor que es insoportable, el mismo que sentís cuando se te rompe la pantalla del celular. Por eso en Movistar piensan en vos y te alivian ese dolor con un cambio de pantalla gratis. Disfruta este nuevo beneficio llevando tu celular con plan gigante. Movistar, elegí todo. Quiero recomendarte Acompaña. Para cuidar a tu familia, confía únicamente en profesionales. No hay otra empresa en la que todos sus acompañantes son enfermeros. Acompaña es también la única que te da servicio odontológico gratis para toda tu familia. Mira. Cuando alguien muy querido cae enfermo, se lastima, tu único objetivo es darle apoyo, darle estima. Como Acompaña no hay, es el único sistema que entiende tu dilema. Créeme, no es igual. Además de todo lo que hace único a Acompaña, sumamos el servicio odontológico gratis para toda la familia. Como Acompaña no hay, enfermeros que te cuidan, te lo digo, es otra cosa. Indianápolis es conocida mundialmente por su pista de carreras, pero también esta ciudad es conocida en Estados Unidos como el cruce de caminos del país, porque aquí se cruzan varias carreteras importantes y por eso, por estar en un punto estratégico, acá se desarrollan diferentes industrias, la industria médica de laboratorios y también, por supuesto, la industria de los coches de carrera. Esas son las dos actividades principales de esta ciudad.
Y para ver cómo es Indianápolis en su parte urbana, vamos a empezar por conocer el Capitolio. Y nos podríamos preguntar qué tiene de interesante el Capitolio de Indiana, un edificio dentro de un estado, dentro de una ciudad no muy grande en Estados Unidos, pero este edificio, cuando se construyó a fines del siglo XIX, necesitó de un préstamo del gobierno. El gobernador de la época pidió ese préstamo y decidió hacerlo con el mínimo indispensable, político, invirtiendo dineros públicos en un edificio público. Cuando se terminó este edificio, este político devolvió $200.000, para esa época mucho dinero, que le habían sobrado cuando terminó la obra pública. Ejemplo que luego podrían seguir otros políticos cuando construyen cosas con dinero del Estado, pero generalmente nunca sobra dinero cuando se hacen obras públicas. En este caso sí, y por eso es un ejemplo a nivel mundial. Pidió el préstamo, le sobró dinero y se lo terminó devolviendo al Estado. Y en este Capitolio también hay otros ejemplos políticos que podrían ser imitados. Estos son los miembros que ocupan bancas en este Parlamento, en este Capitolio. Esta señora en particular pidió cuando ingresó que le retiraran su asiento. ¿Para qué? Para estar parada durante todas las sesiones y de esa manera estar más concentrada en su trabajo y nunca dormirse en su puesto. Algo que generalmente tampoco ocurre con otros políticos. El 5 de abril podés viajar junto a nosotros. Nos vamos al sur de Italia, Eslovenia y sus impresionantes cavernas y algunos de los paisajes más espectaculares del mundo en los parques nacionales de Croacia. Carrasco Viajes, ponemos el mundo en tus manos. Esto es algo muy interesante para ver la tranquilidad, la confianza y la seguridad, sobre todo con que se vive en este lugar, sobre todo en esta zona de Indiana. Esto que vemos en el frente de la casa no es un buzón, es una biblioteca. Acá adentro hay libros y está pensado para que las personas de la casa pongan sus libros para prestarle al que pase, a los vecinos, y el que retira un libro deja otro a cambio. Así se van intercambiando lectura y cada uno que pasa del barrio sabe que aquí puede tener su biblioteca para intercambio. Pertenece a esta casa, pero generalmente hay varias casas que las tienen en distintas partes del barrio y de esa forma los vecinos comparten su lectura dejando su libro cuando sacan uno nuevo para leer. Según dice la gente de aquí, este es el lugar más sagrado para los automovilistas de todo el mundo. Vamos a conocer la pista de carreras de Indianápolis. En el medio de la línea de llegada colocaron un lingote de oro. Ese lingote se puso cuando se cumplieron 100 años de la construcción de la pista de Indianápolis.
Presentó Carrasco Viajes. El 5 de abril podés viajar con nosotros para disfrutar de los paisajes más espectaculares de Italia, Eslovenia y Croacia.